De nuevo, un cordial saludo a todos. En el presente vídeo nos vamos a centrar en las estructuras citoplasmáticas que se encuentran en las células eucariotas, las células con núcleos, y que no presenten ningún tipo de membrana, y por ello vamos a llamarlos orgánulos amembranosos o amembranales, a diferencia de los orgánulos que ya hemos visto previamente membranales, como son el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, los lisosomas y otros orgánulos como los peroxisomas, ¿no? Nos centramos en la página 136 de nuestro PDF, que nos lleva a la diapositiva 21, donde el enunciado es hialoplasma o citosol. Son, como sabemos, dos palabras, siempre de origen latino. Plasma significa líquido, hialo significa transparente, hace referencia a la gran presencia de agua que hay en el citoplasma de las estructuras que vamos a ver, y el citosol también sería una palabra equivalente, completamente sinónima a la de hialoplasma, que sería sol líquido de la célula, ¿no? Se suele utilizar, y yo lo voy a utilizar con muchísima frecuencia, una tercera palabra sinónima que sería el citoplasma o líquido de la célula, ¿no? Bien, pues como sabemos, las células eucariotas presentan tres zonas fundamentales: la membrana, que ya hemos visto, el citoplasma, que nos vamos a centrar en él hoy en este vídeo, y luego tenemos el material genético, que las células eucariotas ya sabemos que está rodeado por una doble membrana nuclear y que en su conjunto llamamos núcleo, ¿no? Así que referente al citoplasma nos vamos a centrar en él y vamos a ver cuál es su composición química y sus componentes internos, que se llaman los orgánulos amembranales o membranas del citoplasma. Como vemos aquí, la composición del citoplasma, según dice la propia palabra, es fundamentalmente acuoso, un 70 o un 80% de agua, que nos indica que realmente va a ser un medio bastante transparente en principio, ¿no? El resto está constituido fundamentalmente en su gran mayoría prácticamente por proteínas, ¿no? Puede haber pequeñas cantidades de iones, aminoácidos, glúcidos, ATP, que se puede decir que prácticamente están de paso, puesto que seguramente estas sustancias van a ser utilizadas o formadas previamente en estos órganos celulares que hemos visto previamente, como son las mitocondrias, que queman gran cantidad de glúcidos y producen gran cantidad de ATP, y los aminoácidos, que también realmente van a ser formados en el citoplasma, pero inmediatamente utilizados para formar proteínas en los ribosomas, ¿no? Los iones siempre están ahí presentes para ser cofactores enzimáticos o bien sencillamente para mantener el equilibrio osmótico de la célula, ¿no? Así que 80% de agua, para un poco simplificar, y un 20% de proteínas, o un 30%, que según el tipo de células van a tener unas funciones y unas características diferentes, ¿no? En la parte derecha nos hacen un poco hincapié en que el estado físico del propio líquido, el citoplasma, puede ser de dos tipos: el líquido completamente fluido, que realmente parecería un líquido de agua con sales, sería el estado de sol, mientras que un estado del citoplasma un poco más viscoso, menos fluido, menos líquido, sería un estado de gel, que a nosotros nos suena mucho porque utilizamos jabones jabonosos en ese estado de gel, ¿no? Bien, la diferencia entre uno y otro no es nada más que el grado de polimerización, de unión de los monómeros de proteínas que hemos visto que hay en el citoplasma. Si esos monómeros no están unidos entre sí, seguramente darán un carácter fluido o de estado de sol al citoplasma, mientras si hay una polimerización, una unión de proteínas, de monómeros entre sí, van a dar una red más o menos entrecruzada, más o menos viscosa, que se va a llamar estado de gel. En una propia célula va a haber generalmente dos estados: en unas células predomina el estado de sol, en otras en estado de gel, y a veces durante la vida o los momentos celulares de una propia célula puede haber en un
citoplasma ambos estados, ¿no? Para un poco recordar, por ejemplo, tenemos el caso de las células fagocitarias, ¿no? Los neutrófilos y los macrófagos sabemos que emiten pseudópodos, ¿no? Realmente la posibilidad de emitir estos pseudópodos, estas prolongaciones citoplasmáticas, se deben a que sus proteínas, vamos a ver, llamada actina, que estaban despolimerizadas en un momento dado, cuando quieren hacer un pseudópodo empiezan a polimerizarse y esa estructura un poco más viscosa, más rígida o por lo menos semirrígida, da lugar a un estado de gel que produce esa emisión de los pseudópodos, muy típico de estas células con capacidad de desplazamiento por movimientos de la membrana plasmática. Bien, pues al final nos están un poco recordando cuáles son las funciones del citoplasma, a excepción de estar soportando, emulsionando o simplemente soportando los orgánulos tanto membranales como amembranales. La primera es que es importante que tengamos en cuenta de que regula como cualquier sustancia tamponante, el pH intracelular. Hemos visto que hay sustancias amortiguadoras de pH o tamponantes extracelulares, sobre todo en la sangre, que era el sistema bicarbonato-carbonato. Y aquí en el sistema intracelular recordamos que estaba asociado a otro, digamos, sistema tampón diferente, que es el del ácido carbónico y del fosfato monosódico, ¿no? El ácido fosfórico presenta un carácter ácido y por tanto se va a comportar como tal en medios básicos, y por el contrario el ion bicarbonato es la base conjugada del ácido fosfórico y también se va a comportar como una base conjugada que va a captar los protones si se encuentra con un medio ácido que le está llegando al citoplasma, ¿no? Así que regula el pH y suelen tener pHs en condiciones generalmente neutras, aunque hay células especializadas a pHs ácidos o básicos. También hay que tener en cuenta, y lo vamos a ver en los siguientes capítulos, de que la mayoría de reacciones químicas pasan primeramente, antes de llegar a los órganos celulares mitocondriales o cloroplásticos, por reacciones previas, reacciones metabólicas, reacciones preparatorias, y en su mayor parte estas se realizan en el citoplasma, ¿no? Ejemplo de reacciones preparatorias lo vamos a reconocer como la glucólisis o la descomposición inicial de la glucosa en moléculas más sencillitas, que luego van a pasar seguramente a procesos más complejos, anabólicos o catabólicos, para entendernos, de formación o de descomposición para conseguir energía o otros componentes más complejos, ¿no? Bien, estas reacciones metabólicas iniciales suelen ser citoplasmáticas, y vamos a recordar, por ejemplo, las que van a salir ahora, las glucólisis o descomposición de la glucosa en ácido láctico o por lo menos ácido pirúvico, las reacciones de fermentación, donde seguramente este ácido láctico, este ácido pirúvico, se va un poco a reutilizar para conseguir seguramente una cantidad extra de ATP, son las reacciones de fermentación láctica o alcohólica. Y también hay que entender que en las células animales, pues el glucógeno, la sustancia de reserva energética del mundo animal, pues se puede formar en este citoplasma o se puede descomponer para obtener glucosa y posteriormente ser utilizada como combustible, ¿no? La glucogenogénesis sería la formación del glucógeno, y la glucogenólisis sería la lisis o destrucción del glucógeno, en realidad la hidrólisis, para conseguir glucosas libres de valor energético, ¿no? También se van a obtener aminoácidos, biosíntesis de aminoácidos necesarios para la síntesis posterior de proteínas, precisamente los ribosomas citoplasmáticos, ¿no? Y reacciones de ATP, hemos visto que son reacciones que generalmente se forman en mitocondrias en grandes cantidades y en cloroplastos, pero no hay que descartar lo que os comento, reacciones metabólicas de fermentación, donde también se producen pequeñas cantidades de ATP en lo que se llama fosforilaciones a nivel de sustrato. Bien, quizá también por recordar un poquito, el citoplasma básicamente contiene esos iones que contienen
una concentración salina determinada en cada célula y que están destinadas a conseguir la atracción de agua y dar la turgencia necesaria al citoplasma. Recordamos que es muy acuoso y para que este agua realmente quede retenida en un 80%, no se vaya fuera de la célula o a otros lugares, pues básicamente se necesita una concentración salina isotónica que hemos recordado que es la ideal, y de esa forma las sales permiten los llamados equilibrios osmóticos entre el medio externo y el medio intracelular, y podríamos decir que una de las funciones del citoplasma es de conseguir el estado isotónico de la célula, manteniendo la concentración de iones generalmente de cloruro sódico, que suelen estar en el caso humano en torno al 0,9% de concentración de cloruro de sodio como concentración isotónica o ideal para que haya ese 80% de agua intracelular. Bien, y ya pasando un poquito a las estructuras amembranales que hay en el citoplasma, que están flotando o dispersas sobre ellas, vamos a hablar de dos: el citoesqueleto, o estructuras de proteínas filamentosas alargadas que tienen un diferente grado de polimerización, de unión de moléculas sencillas, y luego veremos más tarde estructuras asociadas a estas proteínas, como van a ser los centriolos, estructuras exclusivas del mundo animal, los cilios y flagelos, que también son amembranales, y finalmente un orgánulo que ya no suena mucho, que son los ribosomas, son los centros de formación, como sabemos, de todas las proteínas celulares, ¿no? Así que vamos a centrarnos en el citoesqueleto, que, como la palabra indica, es el esqueleto interno de la célula, que se encuentra exclusivamente en el citoplasma. Se van a clasificar estos componentes proteicos filamentosos en tres grandes grupos, y la diferencia va a ser básicamente en el diámetro, no en la longitud, sino en el diámetro, digamos, de estos tres tipos de células. Si son de muy pequeño tamaño el diámetro, en torno a los 5 nanómetros, se van a llamar microfilamentos de actina. Ahora veremos de qué están constituidos, pero realmente un microfilamento de actina puede ser muy largo, a veces supera una micra o dos, y sin embargo su anchura es permanente y está en torno, ya os digo, a los 5 nanómetros. Recordad que un nanómetro es 10 a la menos 9 metros, es decir, una, digamos, unidad muy pequeñita, ¿no? Si hay digamos, estructuras filamentosas proteicas un poco más, digamos, anchitas en su diámetro interno, en torno al doble, es decir, unos 10 nanómetros, lo vamos a llamar filamentos intermedios. No realmente son importantes en nuestra asignatura, pero sí son esenciales en el mundo de la biología, y vamos a centrarnos en ellos, en qué filamentos proteicos podemos encontrar dentro del citoplasma que contengan ese diámetro intermedio de unos 10 nanómetros. Pues hay una proteína que ya nos suena un poquito por la bioquímica del inicio de curso, que es la queratina. Hay dos tipos de proteínas: las alfas queratinas, propios del mundo animal, y las beta queratinas, propios del mundo de las aves, ¿no? Y las alfa queratinas, muy típicas de los mamíferos, se encuentran sobre todo en dos estructuras que conocemos vulgarmente como las uñas y el pelo, ¿no? Básicamente el pelo y nuestras uñas son 100% queratina, y lo encontramos en las superficies obviamente corporales de los mamíferos, ¿no? Pero también nuestra epidermis está llena de células en su citoplasma de queratina, que poco a poco van rellenando ese espacio del citoplasma. Deja de ser muy, digamos, en estado de sol, en estado líquido, y poco a poco se va gelidificando y adquiere concentraciones tan gélidas que empiezan a ser células completamente sólidas, y es lo que llamamos realmente la caspa, ¿no? Son células muertas que están rellenas de esa proteína llamada queratina, que en realidad es una proteína con estructura helicoidal, donde realmente pueden crecer las proteínas superponiéndose unas con otras en paralelo, y a modo de escalera pues consiguen que la longitud del pelo o la longitud de la uña aumente de longitud, ¿no? A unos ritmos a veces nos parecen muy lentos, pero pueden ser de unos 2 centímetros de crecimiento al año. Bien, así que los filamentos de queratina van a formar la estructura de los pelos
uñas y también estructuras córneas del mundo de los, digamos, ciertos herbívoros, y en el mundo de los aves, las beta-carotinas, que tienen una diferencia ligera en la estructura química terciaria, pues va a formar la pluma de las aves, ¿no? Los neurofilamentos no nos interesa demasiado, pero son filamentos de este tamaño de 10 nanómetros que se encuentran básicamente formando el esqueleto interno de las neuronas, del axón, de esa gran prolongación citoplasmática que conduce los impulsos nerviosos dentro de la neurona, ¿no? Y los filamentos de bimentina pues se están estudiando constantemente y se están viendo que son esenciales en la estructura de la forma de las células, especialmente en células iniciales, primitivas, como son las células embrionarias. También se ve que las células sanguíneas, sus estructuras globulares, como hemos hablado de los hematíes o eritrocitos, pues esas estructuras están hechas de una proteína que tiene este tamaño y que se ramifica a modo de una especie de árbol y que da la forma correspondiente a los glóbulos rojos y en general a los glóbulos sanguíneos. También se está estudiando mucho la bimentina como proteína relacionada con los procesos cancerosos o tumorales, puesto que se desarrolla mucho en estas células, ¿no? Bien, pues dejando los filamentos intermedios, nos vamos a pasar a los filamentos que tienen mayor tamaño y que van a ser llamados microtúbulos, y que, como vemos, están constituidos aquí de dos monómeros diferentes. Hay diferentes secuencias primarias, pero unas se van a llamar alfa-tubulinas y otras beta-tubulinas. En realidad son proteínas esféricas, que sería un buen ejemplo, que cuando se unen entre sí forman estructuras cilíndricas, huecas, de unos 20, aquí dice 24 nanómetros, pero nosotros vamos un poco a redondear 5, 10, 20, se duplica casi la anchura de estos filamentos, y unos 20 nanómetros sería la anchura más o menos normal de un microtúbulo, que, como vemos, está constituido por la polimerización de solo dos monómeros llamados alfa y beta-tubulina, que están, como vemos, alternando. Aquí, por ejemplo, tenemos la sección transversal de un microtúbulo y vemos que tienen 13 unidades realmente de tubulina alfa y beta. La 1 podría ser la tubulina alfa, la 2 sería la beta, y volveríamos a la alfa, beta, y de esa forma se alternan formando estructuras helicoidales que van dando vueltas, aunque la estructura parece circular, es helicoidal, y al final va a haber un crecimiento en longitud, pero nunca un crecimiento en anchura, que va a ser más o menos en torno a los 20-25 nanómetros de anchura. Siempre va a haber un polo, digamos, negativo, que se va a llamar zona de despolimerización, en la zona donde se van a, digamos, liberar estas subunidades o monómeros proteicos, que están unidos por fuerzas débiles, fuerzas de Van der Waals que hemos visto, fuerzas de puente de hidrógeno. No existen fuerzas covalentes fuertes, y por tanto la despolimerización del polo negativo es muy fácil. Y de forma opuesta, en el polo opuesto al polo negativo, hay un polo positivo donde se produce la polimerización. Aquí, por decirlo así, se están formando nuevas hélices que van dando lugar a que la longitud del microtúbulo se alargue. Recordar que los microtúbulos ya nos suenan un poquito durante el proceso de división celular, donde el uso mitótico en realidad es un conjunto de microtúbulos que hemos visto que algunos de ellos se convierten en cinetocóricos, siempre partiendo de esa estructura que hemos visto, el centro de organización de microtúbulos, que existe tanto en células animales y vegetales, aunque en vegetales no existe la estructura de centriolos que vamos a ver. Bien, por si acaso, para terminar estos tipos de citoesqueletos de la célula, encontramos que los filamentos de actina, que nos vamos a centrar en ellos, en realidad también están constituidos por solamente, en lugar de los dímeros de alfa y beta tubulina, por solo monómeros de una proteína diferente a las tubulinas, que se llama lactina. Lactina serían estructuras esféricas, por tanto
Su estructura, como vemos, es globular, su estructura terciaria, y cuando se producen la polimerización de dos en dos forman cadenas que están entrelazadas, que al final también presentan la misma característica que las tubulinas. Tiene un extremo negativo donde se produce la despolimerización, por decirlo así. Estos dos unidades se van separando entre sí por las fuerzas débiles, mientras que el extremo positivo se va produciendo la polimerización. Así que en este caso el extremo de crecimiento sería el izquierdo y el extremo de decrecimiento o despolimerización sería el extremo derecho, ¿no? Los filamentos de actina son muy importantes, al igual que los de tubulina. En realidad todos son importantes y los vamos un poco a estudiar con más detenimiento en la siguiente diapositiva. Seguramente nos van a pedir alguna función biológica de estos filamentos de pequeño tamaño que vamos a llamar de actina, y lo tenemos en los músculos del reino animal, ¿no? Tenemos los filamentos de actina, aquí en rojo, alargaditos, y otros filamentos también de proteínas fibrilares, que es la mioxina, ¿no? Se encuentran en la actina y miosina asociadas al citoplasma de las células musculares, y cuando hay un estímulo nervioso y presencia de calcio, pues la actina es capaz de aproximarse a un extremo opuesto, gracias a que la miosina, una proteína a nivel de como si fuese una cremallera, permite la aproximación de ellas, ¿no? Aquí tenemos una célula muscular distendida, relajada, y aquí se produce una contracción por acercamiento de las fibras de miosina gracias a la intercalación de la actina y miosina, ¿no? Al final la fibra muscular se acorta y es lo que se llama la contracción muscular, que como sabemos permite no solamente el movimiento de las extremidades, sino también el movimiento de algunos órganos, como puede ser ahora mismo nuestro músculo lingual, la lengua, ¿no? Bien, así que la contracción muscular se debe a la actina y miosina y es por tanto esencial en el mundo del reino animal, ¿no? También nos suena algunas células que hemos visto en el sistema digestivo, que presentan lo que se llaman microvellosidades. No hay que confundir con la palabra vellosidad. Una vellosidad puede tener muchas células endoteliales, enterocitos, perdón, en células del aparato digestivo, y cada célula enterocítica del aparato digestivo presenta centenares, a veces miles de prolongaciones citoplasmáticas que se llaman microvellosidades y que realmente son deformaciones de la membrana en forma más o menos digital, digitiforme, como si fuese de un dedito, puesto que su estructura interna, su citoesqueleto, es de esta proteína rígida llamada la actina, ¿no? Siempre la actina está asociada a la miosina. La miosina tiene la función aquí en color azul de intercalarse entre fibras alargadas de actina y de alguna forma pues producir mayor rigidez. Si no estuviesen unidas estas fibras por algún tipo de pegamento, que sería la miosina, pues seguramente esta deformación no sería muy rígida y el estado de gel volvería al estado de sol, ¿no? Bien, pues son estructuras permanentes estas microvellosidades, y lo que están destinadas, como sabemos, a aumentar la superficie de absorción intestinal, y se consigue multiplicar a veces por 10 o por 20 la superficie de absorción. Aquí hay que imaginarnos que a la derecha puede estar el alimento que ya ha sido digerido, posibles aminoácidos o glucosas que van a pasar a través de esta enorme superficie llamada microvellosidad, gracias a que hay una estructura interna de actina que permanentemente se encuentra así polimerizada, nunca se va a encontrar en estado de sol al licuarse, y por tanto la microvellosidad podemos decir que es una estructura permanente. También hemos visto durante la cariocinesis de tipo animal que se producía el estrangulamiento a nivel ecuatorial de la célula madre en dos células hijas, ¿no? Se producía un anillo contráctil. Ahora sabemos que es de actina. Estas fibras de actina están, digamos, despolimerizadas, pero siempre la miosina permite la unión y forma varias cadenas, lo que llamamos anillo contráctil. Cuando estas cadenas se van acortando, como si fuese realmente una contracción muscular, el anillo se va reduciendo en diámetro y va produciendo el estrangulamiento de la célula madre
en dos células hijas. Así que están relacionadas también los filamentos de actina de pequeño tamaño, recordad de 5 nanómetros de anchura, pues están relacionados con la cariocinesis. Aquí habla de la cariocinesis, en realidad el término es citocinesis. Cariocinesis, recordar que es la división del núcleo, pero en realidad el término correcto en una división celular es la citocinesis, que es el término más correcto. Y finalmente también hemos visto que hay células con movimientos ameboides, con emisión de pseudópodos. Es el caso de las células inmunológicas muy conocidas, que son fagocíticas y que hemos conocido con el nombre de neutrófilos dentro de los glóbulos blancos y de los macrófagos. Emitían gran cantidad de pseudópodos y rodeaban a la estructura seguramente un germen para fagocitarlo, ingerirlo y destruirlo, ¿no? Hay también células que no son fagocitarias, pero que sencillamente utilizan esta emisión de pseudópodos para su movilidad. Son células unicelulares, eucariotas, que se llaman amebas, y de ahí vienen que seguramente las células que se desplacen mediante pseudópodos se llaman movimientos ameboides o parecidos a la ameba que tenemos aquí, que es el organismo representado como que está emitiendo pseudópodos, que significa literalmente falsos pies. Bien, pues cuando vemos un pseudópodo, lo que estamos viendo es una deformación, ahora sí transitoria, no permanente como esta microbiosidad, donde los filamentos de actina que están despolimerizados se van polimerizando en su extremo positivo, se van alargando y además se van uniendo por esas proteínas de la mioxina para dar una estructura rígida, por lo menos de forma temporal, y se está produciendo una deformación de la membrana que conocemos como pseudópodo y por tanto tiene dos funciones. Una es el desplazamiento de ciertas células y otra es la fagocitosis de células, por ejemplo, inmunológicas, ya os digo, como los neutrófilos, los leucocitos neutrófilos, los basófilos, los eosinófilos, que también son fagocíticos, y por supuesto también los macrófagos, que hemos conocido también como células fagocitarias. Y ya olvidándonos de las células de tamaño intermedio, pasamos a el citoesqueleto, que presenta microtúbulos, esos microtúbulos que hemos visto que tenían alfa y beta tubulina, un diámetro aproximadamente de unos 20 nanómetros. Aquí tenemos un microtúbulo y los microtúbulos realmente tienen muchas funciones. ¿Quién forma microtúbulos en las células animales? Pues vamos a ver siempre que lo van a formar los centriolos que vamos a estudiar como estructuras de aspecto cilíndrico. Aquí tenemos un cilindro que podía tener esa anchura que estamos viendo, que podían ser en torno a unos 0,2 micras. Recordar que podían ser 20 nanómetros, pero la micra ya recordar que es una unidad mucho más grande, y la anchura de estos centriolos o estructuras asociadas a microtúbulos es de unos 0,2 micras, y la longitud de cada centriolo sería el doble, aproximadamente 0,4 micras de longitud, formando una especie de rectángulo de aspecto cilíndrico a nivel del microscopio electrónico, ¿no? Bien, es lo que hemos llamado el centrosoma, que está relacionado esencialmente con la división celular, con la formación del huso o aparato mitótico, ¿no? Como sabemos, el centrosoma está constituido por dos grandes zonas. Una zona precisamente de microtúbulos de aspecto cilíndrico, que siempre se forma en disposición par y que vamos a llamar diplosomas. Esto sería un centriolo, que se llama, y otro sería otro centriolo, que como vemos están dispuestos en disposición perpendicular entre sí, y a este conjunto de dos centriolos lo vamos a llamar diplosoma, ¿no? Al diplosoma o dos centriolos se le va a asociar un material un poco menos oscuro, más digamos hialino, o menos opaco, que se llama el material pericentriolar, y hay que suponer que estas son las subunidades de alfa y beta tubulina despolimerizadas, que están esperando a polimerizarse para formar realmente lo que hace realmente siempre estos dos centriolos. Son la formación de los microtúbulos, y por eso siempre lo vamos a nombrar
a estos par de centriolos como el centro de organización de microtúbulos, el COM, que hemos visto. En el mundo vegetal no existen los centriolos, pero sí existe un centro de organización de microtúbulos, que básicamente sería este material pericentriolar, que realmente carece de estas dos estructuras, pero de alguna forma casi misteriosa podemos decir que en las células vegetales también se producen los microtúbulos, por supuesto durante la mitosis, y al final esta formación de los microtúbulos se debe realmente a esta zona del material pericentriolar, que en su conjunto se llama el centrosoma. En el mundo vegetal no existe el centrosoma, centrocom, y vamos a hablar sencillamente de centrosoma en el mundo de las células del reino animal. Bien, el centrosoma, por tanto, tiene dos centriolos, pero nos suelen preguntar un poquito cómo es la estructura de un centriolo o dos centriolos asociados llamados el diplosoma. Aquí tenemos la estructura de sección longitudinal, como vemos es muy alargadita, en torno al doble que su anchura, pero si vemos la sección transversal, el corte transversal, vemos que existe una estructura que se llama de 9 más 2. En algunos libros viene como 9 por 3 más 0. Perdón, 9 más 0, no 9 más 2, pero decía que en algunos libros viene como 9 por 3 más 0. ¿Qué significa 9? Pues que hay 9 tripletes, vamos a contarlos. Aquí sería un triplete de microtúbulos. Por triplete vamos a encontrar 3 microtúbulos, que vamos a llamar microtúbulos A, B y C. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tripletes. Y por eso a veces se pone 9 por 3, literalmente por, un signo por 3, indicando que hay 3 microtúbulos asociados, ¿no? El único microtúbulo que contiene esos 13 microtúbulos completos, recordad de tubulina alfa y beta, es el microtúbulo A, mientras que el B y el C no llega a 13, suelen tener en torno a 10, puesto que comparten unos 3 microtúbulos con el microtúbulo A. Bien, estos están conectados, como veis, en una estructura más o menos circular que se llama estructura de rueda de carro, ¿no? Y cuando realmente nos pregunten la estructura de un centriolo, podemos decir estructura de rueda de carro, donde hay 9 tripletes de microtúbulos asociados entre sí y conectados por proteínas llamadas nexinas o proteínas de conexión. Hay otras proteínas llamadas radiales que se van hacia el centro y que convergen en una proteína central y que dan esa estructura como si fuesen las radios de una bici o las ruedas de un carro antiguo, ¿no? Bien, pues a partir de aquí hay que entender que seguramente se van a producir por alguna razón misteriosa estos microtúbulos que algunos son permanentes, los que están asociados al material pericentriolar se van a llamar microtúbulos astrales, y los que se van a generar por polimerización de este material pericentrial se van a llamar microtúbulos del uso acromático, y entre ellos vamos a encontrar los microtúbulos cinetocóricos, los que se van a insertar en la placa cinetocórica de los cromosomas para que realmente por luego despolimerización, pérdida de en las unidades de alfa y beta tubulina en el polo negativo que está siempre en el material pericentriolar, se produzca el acortamiento de este microtúbulo y la atracción hacia el centrosoma de los cromosomas que han sido previamente insertados en la placa cinetocórica del cromosoma, ¿no? Bien, así que al final lo que tenemos que entender que este centrosoma es exclusivo del mundo animal y que está relacionado por lo menos con la división celular, a la formación de microtúbulos del uso acromático, y en el mundo animal, puesto que solo están presentes en células animales, también está asociado a un segundo tipo de función, que es la formación, la posible formación de cilios y flagelos que a veces aparecen en células animales, ¿no? Y posiblemente nos van a preguntar en algún examen que expliquemos la estructura de un cilio y flagelo. En realidad es lo mismo, pero con una pequeña
diferencia semántica en estos dos términos, ¿no? Como vemos, los cilios y flagelos son prolongaciones de la membrana citoplasmática en donde su citoesqueleto interno está constituido esencialmente por microtúbulos, que vamos a ver su estructura, que va a ser muy parecida a la estructura interna de un centriolo, ¿no? La diferencia entre los cilios es que la longitud de un cilio es mucho más corta que la longitud de la célula que lo lleva, mientras que si tenemos un flagelo, que parece que no es el caso, la longitud del flagelo es una deformación de la membrana, también de forma digitiforme, en forma de dedo, pero la longitud supera claramente la longitud de la propia célula, del citoplasma celular, y cuando tenemos unas largas prolongaciones superiores a la longitud de la propia célula, que suele ser a lo mejor, imaginemos el caso del espermatozoide, que tiene a lo mejor un tamaño de unas 5 micras el citoplasma, pues a lo mejor la longitud del flagelo citoplasmático del espermatozoide puede llegar a lo mejor a multiplicar por 3 esa cifra de 5 micras hasta 15 y le da la movilidad necesaria para que se desplace el espermatozoide. Además, hay una segunda diferencia. Los flagelos, aparte de ser en longitud superior a la célula, suelen ser poco numerosos. Estamos hablando de que puede haber uno, es lo habitual, 2 o 3 flagelos por célula, ya empieza a ser un poco excesivo. Y sin embargo, los cilios, aparte de que son más cortos, siempre están en un enorme número, destinado precisamente a una movilidad rítmica de la célula o en algunos casos, en los cilios de tracto traqueal, están destinados a que su movilidad rítmica produzca el desplazamiento de partículas de polvo que pueden haber caído en el aparato respiratorio, partículas como pueden ser de hollín, de carbón, partículas que los fumadores están creando al consumir tabaco, pues esas partículas no deben llegar al tejido pulmonar y los cilios del epitelio traqueal los están enviando hacia el esófago para que puedan ser deglutidos y finalmente eliminados, pero el objetivo es que no caigan. Bien, la estructura de un cilio flagelo, aquí ahora mismo podríamos decir que nos da igual que sea un cilio o un flagelo, es que tiene una parte que sobresale de la superficie celular que se va a llamar axonema o tallo ciliar o tallo flagelar. Para entendernos, vamos a hablar del tallo ciliar porque es lo que aparece en esta estructura, ¿no? Y dentro del citoplasma encontramos una estructura muy parecida a la que vemos en un centriolo anteriormente. Lo que pasa es que en el axonema, o tallo celular, o parte que sobresale, la estructura es la que vemos un poco aquí. Como vemos, no hay tripletes de microtúbulos, sino dipletes o conjunto de 2 microtúbulos, y por eso están emparejados de 2 en 2 y no de 3 en 3. Hay un microtúbulo A completo también y un microtúbulo B. Bien, pues al final la estructura que tenemos que ver del axonema, que aquí está en sección longitudinal y aquí está en sección transversal, es una estructura de 9 más 2. Para ser exactos, de 9 por 2 más 2. 9 porque tiene 9 dipletes, 9 por 2 serían dipletes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y cuando veamos dipletes, en número de 9, podemos decir que ya estamos hablando de la sección del axonema a nivel más extremo, ¿no? Tiene 2 microtúbulos centrales y el objetivo de este citoesqueleto interno del axonema es que, como vemos, hay unas proteínas adicionales a los microtúbulos, que son lo que se llaman las conexiones de dineína, y que tienen forma de pinza y que de alguna forma cuando se mueven por el movimiento de calcio, por la presencia de calcio, permiten aproximarse un dímero a otro y se produce en unas zonas un curvamiento de este cilio o flagelo hacia un lado. Ese movimiento suele ser bastante rápido y produce un cierto movimiento en el líquido extracelular que a modo de remo produce el movimiento de la célula, de unos animales llamados ciliados que dan lugar precisamente al nombre de cilios por la presencia de numerosos cilios en la superficie que están remando constantemente. Bien, pues en cualquier caso esta estructura
se distancia de la estructura de un centrosoma, de un centriolo, puesto que esta estructura de tripletes desaparece en forma de dipletes, y ya os digo que es de estructura de 9 más 2, por presentar un par de centriolos centrales. Sin embargo, si vemos la parte opuesta al axónema, tenemos lo que se llama el corpúsculo basal, que en realidad es lo que podríamos llamar la raíz del cilio o flagelo, la zona realmente donde se va a producir este origen de los microtúbulos del axónema, ¿no? Y si nos fijamos, la estructura del corpúsculo basal es no idéntica, pero casi idéntica al centriolo que hemos visto. Tenemos 9 tripletes, tripletes, 3 microtúbulos asociados, el número de 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, pero no tenemos esta estructura que tenemos central, que hemos visto en forma de radios, así que tenemos una estructura de 9 por 3 más 0, por supuesto, pero sin estructura de rueda de carro, puesto que no hay ninguna proteínas radiales que converjan en el punto central. Al final hay una zona de transición entre la zona del corpúsculo basal o zona de formación del axónema, que es lo que se llama la zona de transición. Y de alguna forma esta zona de transición va a tener, digamos, una mezcla de ambas estructuras transversales, ¿no? Pasa, pues siempre van a ser unas estructuras de número 9, van a ser 9, pero en lugar de ser tripletes, en la estructura de transición van a ser dímeros, ¿no? Y por tanto aquí tenemos una estructura de 9 por 3 y sin embargo en la zona de transición tenemos 9 por 2, ¿no? Pero si aquí no había dos, digamos, microtúbulos centrales, en la zona de transición sí empieza a haber ya dos microtúbulos centrales, y tenemos aquí la posibilidad de decir que empiezan a aparecer 9 por 2 más 0, pero al final empieza a aparecer al final de la zona de transición un 9 por 2 más 2, que sería ya el origen del axónema. Aquí sería axónema, digamos, inicial, y cuando empiezan a aparecer esos dímeros centrales ya podemos decir que esta es la estructura inicial del tallo ciliar o del tallo citoplasmático. Así que cuidadito con estas dos estructuras, una estructura de 9 por 3 o de 9 por 2 más 2, sería la diferencia entre la base de un cilio flagelo y el extremo, digamos, terminal del cilio flagelo. El siguiente orgánulo amembranal ya no suena mucho, son los ribosomas, ¿no? Vamos a recordar un poquito su composición química, su origen y, digamos, su destino final y función. Y recordar que los ribosomas podemos decir que son somas, cuerpos asociados a un componente orgánico, una molécula orgánica que hemos llamado el ácido ribonucleico, ¿no? El ácido ribonucleico ya sabemos que contiene nucleótido de adenina, timina, guanina y en lugar de timina de uracilo, y estos tipos de ARN los hemos dividido, os acordáis, en tres tipos de ácidos ribonucleicos, que son los transferentes, los mensajeros y finalmente los ribosómicos, que nos vamos a centrar en ellos. Los ARN ribosómicos en realidad tienen diferentes longitudes o fragmentos, se van a diferenciar en diversos tamaños, pero siempre hay que recordar que se forman en un sitio especial del núcleo llamado el nucleolo, ¿no? En ese nucleolo se están formando numerosos ARN ribosómicos por polimerización de estos nucleótidos, y se van a asociar a estas proteínas aquí en amarillas, que van a ser las proteínas ribosomales, formadas previamente por los propios ribosomas y que van a pasar a través de los poros nucleares a esta zona oscura que vamos a llamar el nucleolo. Así que el nucleolo es la forma de el lugar de la formación de los ribosomas, que suele ser muy intensa cuando está la célula en estado de interfase. Bien, una vez que se forman, se van a formar dos tipos de suburiades, una de mayor tamaño y otra más pequeña, que en realidad
hay que entender que los ribosomas van a ser de diferente tamaño, ambas unidades, sean ribosomas eucariotas de células con núcleo como estas, o los ribosomas procariotas que son más pequeñitos. Vamos a suponer que tenemos una célula eucariota con núcleo y por tanto las dos unidades es importante que recordemos que tienen dos tamaños que se cuantifican por el llamado coeficiente de sedimentación Svelberg. Bien, pues la subunidad de mayor tamaño es de unas 60 S y la subunidad pequeña es de 40 S. Si sumamos 60 y 40 parece que la suma total sería de 100 unidades Svelberg, pero recordar que estas unidades no son aditivas y tenemos que cuando se unan ya en el citoplasma se produzca el ensamblaje, precisamente cuando llegue el ARN mensajero se produzca la lectura del código genético que lleva el mensajero, pues estas dos unidades van a tener un tamaño, recordar, de unos 80 S de unidad de coeficiente de sedimentación Svelberg, ¿no? Bien, pues lo más importante de que están hechas estas dos subunidades, igual que sean grandes o pequeñas, están hechas para cuantificarlo un poquito, de un 60% de ARN ribosómico y el otro 40% son de proteínas ribosomales que se llaman, que le dan la forma, la estructura y un poco la funcionalidad. ¿Cuál es la función de los ribosomas? Como sabemos, presentarse tanto en el citoplasma, dispersos, como asociados al retículo endoplasmático rugoso y conseguir leer el mensaje genético llevado previamente por los ARN mensajeros que se han formado previamente en el proceso que hemos llamado de transcripción en el núcleo. Los mensajeros salen del núcleo una vez transcritos y madurados y llegan a los dos unidades, las acoplan, se forma el complejo ribosomal que hemos visto y la lectura empieza a producir la lectura de los tripletes siguiendo el código genético, y por cada triplete recordemos que se forma un aminoácido. Así que, sintetizando un poquito, los ribosomas eucariotas y procariotas van a formar todas las proteínas presentes en las células correspondientes. Podemos decir que los genes que se encuentran en el material genético tanto del núcleo de las células eucariotas como de las procariotas que no presentan núcleo, pues ese núcleo en realidad es, o material genético, un conjunto de unas 30.000 genes en el caso de especies humanas, que cada gen va a producir una proteína diferente y esa proteína va a tener un destino determinado. Bien, pues respecto a las inclusiones que hay en el citoplasma, no vamos a entrar en ellas y quizá nos vamos a centrar un poco en un órgano, lo que hemos visto muy de pasada en las divisiones de las células vegetales y que es la pared celular vegetal. Es importante que recordemos que hemos dicho, la parte inicial de bioquímica, que la pared celular vegetal básicamente se encuentra por encima de la membrana plasmática o membrana celular y que su composición básicamente es de polisacáridos. Hay básicamente 3 polisacáridos que hay que recordar. El que predomina, todos sabemos que es la celulosa, es el componente mayoritario, esos polisacáridos, homopolisacáridos de celulosa unidos por enlaces beta 1,4, entre ellos, no están ramificadas, ¿no? Y básicamente vamos a ver cómo se forma una pared celular cuando una célula acaba de formarse en ese proceso que hemos llamado la citocinesis o división de la célula, en este caso vegetal. Recordemos que lo que se formaba a partir del aparato de Golgi era una lámina media o una lámina intermedia que separaba las dos células hijas en un proceso que llamamos de tabicamiento, diferente al anillo contráctil de actina que hemos visto precisamente hace unos momentos, ¿no? Bien, esta lámina media hay que recordar que tiene una composición química determinada, es de no un homopolisacárido sino un heteropolisacárido complejo que vamos a recordar que se llama la pectina, que nos suena mucho en ciertos alimentos como los helados, que tienen un aspecto gelatinoso, pues se saca seguramente de algunos frutos como los cítricos, que en su, digamos,
corteza de la manzana también presenta gran cantidad de pectinas que cuando se hidratan le da un aspecto de gel muy utilizado en ciertos alimentos que sean gelatinosos. Bien, la lámina media parece que está continua, pero recordad que presenta plasmodemos y que permiten las futuras conexiones de intercambio citoplasmático entre una célula hija, aquí inferior, y una célula hija en la parte superior, ¿no? Una vez que se forma esta lámina media, ya digo, por segregación del aparato de Golgi de estas heteropolisacárido complejo, no importa mucho, se parece a la galactosa, se llama ácido galacturónico, y lleva asociado diferentes radicales que le dan ese carácter de heteropolisacárido, pues se van añadiendo durante el primer año de vida lo que se llama la pared celular primaria, que ya no es gelatinosa, sino completamente rígida, ¿no? Su componente principal sabemos que en la pared primaria es la celulosa, pero generalmente la celulosa son filamentos alargados de glucosa. Recordar que hemos dicho que es alfa 1,4, perdón, beta 1,4, pero para que se unen estas láminas de celulosa entre sí necesitan como una especie de tejido que las una y que vamos a llamar no solamente pectinas, que ya no suenan, sino hemicelulosas. La suma de gran cantidad de celulosa con hemicelulosas y pectinas hace que la pared celular primaria, la que se forma a ambos lados de las dos células hijas, pues aquí por ejemplo tenemos una célula hija a la derecha y otra célula hija a la izquierda, y si esto fuese la pared celular primaria, pues aquí tenemos a lo mejor la lámina media y aquí tenemos una capa de pared celular primaria y otra capa de pared celular primaria de la célula vecina, ¿no? Bien, pues generalmente es flexible y realmente permite que ese tallo herbáceo pueda resistir fuertes vientos y se pueda curvar durante el primer año de vida. Pero si la planta sigue creciendo, si es una planta perenne, no caduca y sigue desarrollándose, va a formar una pared celular secundaria mucho más rígida, mucho más sólida, menos gelatinosa y por tanto va a presentar mayor cantidad de celulosa que le da realmente más rigidez. Va a escasear en pectina, que le da un poco ese carácter flexible, y al final incluso se puede impermeabilizar por otras sustancias orgánicas que le dan una mayor impermeabilización frente a la pérdida de agua y también una mayor rigidez, que son sustancias orgánicas como la lignina, que podíamos un poco simplemente nombrar, ¿no? La lignina da rigidez y forma parte de lo que conocemos como leño, el tallo leñoso de muchas plantas arbóreas. Bien, las funciones de la pared celular, por tanto, es primero proteger a la célula frente, como una barrera mecánica, frente a cualquier agente externo, ¿no? Básicamente, multitud de virus, bacterias y sobre todo hongos aprovechan el líquido de la célula para crecer. Si se rompe la pared celular, van a entrar fácilmente, no hay ningún sistema inmunológico adicional y actúa como nuestra piel, donde nuestra queratina actúa de barrera física, y en este caso el exoesqueleto celulósico, hemicelulósico y de pectina pues impide la entrada física de estos gérmenes. También básicamente la rigidez de los fenómenos osmóticos. Sabemos que una planta de porte herbáceo se puede realmente poner flácida, se puede marchitar en cuanto hay procesos de sequía. El agua sale durante la sequía de la célula a través de la pared celular primaria, que es sumamente permeable al agua, y entonces produce pues una pérdida, lo que hemos llamado plasmólisis de agua, pérdida de agua de la célula. No llega a morir, afortunadamente, y se mantiene, digamos, la forma externa de la célula vegetal gracias a la rigidez de la planta. Así que, a diferencia de las células animales, los procesos de plasmólisis no conllevan a la muerte celular inmediata. Si la sequía se mantiene, desde luego sí, pero no cambian de forma, ¿no? Luego también existe la función, digamos, esquelética propiamente dicha de la rigidez de esta pared celular,
donde podemos decir que gracias al enorme grosor de la pared, sobre todo secundaria, que se forma hacia el interior, pues poco a poco se va comiendo el grosor de la célula, pero va a dar mayor rigidez y forma lo que se llama los tallos leñosos que soportan grandes cantidades de peso. Así que sería una función de soporte mecánico en las células vegetales o en las plantas de porte arbóreo o arbustivo. Y por supuesto mantiene la presión osmótica que hemos visto en los fenómenos de pérdida de sequía o de hipertonicidad interna, donde realmente puede entrar gran cantidad de agua y podía producir pues una turgencia excesiva en la muerte celular, pero gracias a la rigidez de la pared celular, la turgencia excesiva de la célula vegetal no ocurre. Y de alguna forma ya vamos a olvidarnos de más características que aparecen aquí, de las fibras extracelulares que forman, como el colágeno, el tejido dérmico, muy propio del tejido conjuntivo de los animales. Va a haber muchas proteínas en estos tejidos extracelulares, y también existen estructuras que conectan unas células con otras, pero no nos vamos un poco a estudiar, puesto que realmente forman parte ya de otro nivel superior al que nos encontramos, ¿no? Dejamos las uniones celulares, también un poco estructuras, y como vemos entramos ya en el metabolismo. Sin embargo, antes de terminar este tema vamos a hacer algún ejercicio que nos ilustre un poquito cuáles son, tengo aquí apuntado, cuáles son las preguntas más típicas sobre las estructuras amembranales que hemos visto. Tengo anotado, por ejemplo, que en la página 755 tenemos algún ejercicio sobre cilios y flagelos, ¿no? Tenemos página 755, septiembre de 2001, y si nos fijamos es precisamente esta la que tenemos aquí. Fijaos, es que si recordamos el esquema que acabamos de ver, va a ser fácil saber que nos pueden preguntar algo relacionado con los cilios y flagelos. Con relación al aparato ciliar, a los cilios de la célula, exponga la estructura y función de un cilio, ¿no? Recordar que un cilio o flagelo tiene, digamos, tres partes: una zona de raíz, el corpúsculo basal, por debajo del tallo del cilio, dentro del citoplasma, una zona de transición, y el axonema o tallo del cilio, ¿no? Si nos dice la estructura, pues habría que hablar de esas tres partes y decir la función de un cilio, que vamos a recordar que tiene unas dos funciones, dos posibles funciones. Primero, la movilidad de ciertas células que sean muy ciliadas, ¿no? Es importante que nos acordemos de memoria, aunque no veamos ningún tipo de célula, que es el paramecio. El paramecio es una célula unicelular, un protista que se llama, una célula que realmente se está moviendo constantemente en el agua dulce, de charcas, de pantanos, de aguas relativamente sucias, y que esa movilidad se debe al movimiento rítmico de miles y miles de pelitos, cilios en realidad, que bordean su membrana plasmática y que se mueven rítmicamente para que a modo de remo produzca el desplazamiento del animal. Así que la función de los cilios, en su mayor parte de protistas ciliados llamados como el paramecio, pues es básicamente la movilidad de la célula. Pero no muy distante de nosotros, en nuestro propio cuerpo, en el cuerpo de los vertebrados pulmonados, el aparato traqueal, el epitelio traqueal, pues constantemente está recibiendo del aire que introduce por inhalación gran cantidad de partículas, y el epitelio ciliado de esta tráquea permite eliminar posibles partículas, lógicamente de pequeño tamaño, lo que se llaman micropartículas, que van a ser retiradas del aparato traqueal y desplazadas por el movimiento ciliar hacia el esófago para que sean deglutidas y eliminadas. Así que la función sería limpiadora en el aparato respiratorio de los vertebrados pulmonados. Dibuje el esquema de la sección transversal de su axonema, ¿no? Si nos acordamos, tenía una estructura de 9×2, de 9 tripletes en las zonas periféricas, más 2
9 por 2 más 2, puesto que tiene un par de centriolos, de microtúbulos, perdón, de microtúbulos centrales, que realmente eran, digamos, el eje central del axonema. Deberíamos dibujar esa sección transversal de 9 más 2 con 9 pares de microtúbulos y un par de microtúbulos centrales, todo ello rodeados por la membrana plasmática, y asociarlo lógicamente al citoesqueleto interno de la célula. En la página 758, 3 páginas más allá, pues seguramente nos harán una pregunta. También he seleccionado junio 2010. Aquí está junio 2010 de la fase específica, y nos hacen una pregunta relacionada con este esquemita que vamos a intentar recordar a qué correspondía. Con relación a la siguiente figura, A indica el nombre que recibe cada cilindro, así como el conjunto de ambos, en qué tipo de célula animal o vegetal o ambas está presente, qué estructura origina en el momento de la división celular, indique las funciones que realizan los cilios y flagelos y establezca sus diferencias. Bien, como vemos, es muy fácil, después de haber visto imágenes previas donde dice ¿qué nombre recibe cada cilindro? Pues recordar que son los centriolos, este par de centriolos que a veces se llama, como siempre están asociados, diplosoma. Estamos viendo un diplosoma o dos centriolos que en teoría deben estar rodeados por un material pericentriolar y posiblemente unos microtúbulos en forma de radios solares que hemos llamado áster, ¿no? Estos dos centriolos, como vemos, se disponen perpendicularmente entre sí, forman una estructura cilíndrica. Recordamos de 0,2 micras de diámetro, quizá el doble de longitud, 0,4 micras. Y si nos dicen cómo se llama el conjunto, podemos decir que es el centriolo, el diplosoma de un centriolo, de dos centriolos, y del centrosoma, que sería la palabra centrosoma o zona central, que es la suma, del material pericentriolar y de los dos centriolos. Así que centrosoma sería dos centriolos o diplosoma más material pericentriolar. ¿En qué tipo de células se encuentran? Exclusivamente en las células de tipo animal. En los tipos vegetales hay una estructura equivalente que es el centrocom, centro de organización de microtúbulos, que es una zona opaca, llena seguramente de monómeros de tubulina alfa y beta, que van a polimerizarse unos con otros para formar microtúbulos, seguramente durante el proceso de división celular, donde van a formar esos microtúbulos cinetocóricos para insertarse en las placas cinetocóricas de los cromosomas, ¿no? Bien, pero esta estructura exclusiva de las células animales, ¿no? ¿Y qué estructura origina en el momento de la división celular? Pues el uso aparato mitótico y sus microtúbulos cinetocóricos asociados. Indique las funciones de los cilios y flagelos, los hemos visto y por tanto vemos que se repiten sistemáticamente, ¿no? Por si acaso en la página 1076 tengo algún ejercicio más anotado y nos hablan un poquito. Fijaros que ya tenemos del año 2015, relativamente cercano, pues preguntas que se están repitiendo desde hace 10 años para atrás, ¿no? En este caso nos fijan en relación a la célula eucariota, dibuja el corte transversal de un cilio flagelo indicando sus partes, no nos dicen si es a nivel del axonema o del corpúsculo basal, eso sería un poco ya lo que podemos nosotros decidir, poner los dos, pero generalmente el corpúsculo basal es más fácil, no se debe escribir la estructura en forma de carro, de rueda de carro, o bien en la zona del axonema. Indique los componentes fundamentales del cuerpo basal, pues sabemos que los componentes fundamentales del cuerpo basal, de esa estructura de 9 por 3 más 0, son los microtúbulos, que a su vez están unidos por la polimerización en forma circular de esas alfa y beta tubulinas. La lámina media hemos visto que es la pectina, ese heteropolisacárido donde predomina un azúcar extraño, el ácido galacturónico.
La cromatina sabemos ahora, aunque no nos corresponda con este tema, que es la combinación del ADN, del ácido ribonucleico, con proteínas llamadas histonas, formando ese octámero. Y el centrosoma, acabamos de ver que el centrosoma es el nombre que comprende dos conceptos diferentes: el material pericentriolar, constituido, como sabemos, por muchos monómeros de alfa y beta tubulinas que están polimerizando o despolimerizándose, y el centrosoma contiene esta segunda estructura que hemos visto, que es el centriolo, los dos centriolos, que se llaman a veces diplosoma o diplo, recordad, dos somas, dos cuerpos perpendiculares entre sí. Quizá del citoesqueleto, pues vamos a intentar en la página 1085 hacer algún ejercicio más para que veamos lo relativamente sencillo que son las preguntas relacionadas con el citoesqueleto, como aquí, por ejemplo, anotado en la página 1085, el número 2 del año 2017 de la EVA. Nos preguntaban en relación con diversas estructuras que podemos encontrar en las células eucariotas. Cite los tres elementos que configuran el citoesqueleto y las proteínas fundamentales que los forman, ¿no? Pues recordar lo que hemos visto al principio del tema, que el citoesqueleto es el conjunto de proteínas alargadas, fibrosas en su estructura terciaria, que realmente se van a clasificar según la anchura de esas proteínas fibrosas en proteínas o microfilamentos de actina, filamentos intermedios y los microtúbulos, ¿no?, que contienen un diámetro mayor. Los filamentos de actina se van a situar en torno a los 5 nanómetros, los filamentos intermedios de composición química variada, que si por ejemplo queratina, miculina, pues serían de unos 10 nanómetros, y finalmente los microtúbulos, que ya sabemos que están asociados por monómeros de alfa y beta tubulina, que tienen en torno a los 20-25 nanómetros de diámetro interno. Bien, esos serían los tres elementos, y las proteínas fundamentales serían, por ejemplo, filamentos de actina, proteínas de queratina y proteínas de alfa y beta tubulina en el caso de los microtúbulos. Cite las diferencias en cuanto a su función entre el retículo endoplasmático rugoso y liso. Esto, como vemos, forma parte de lo que hemos visto en los órganos membranosos, y simplemente por completar la pregunta, en cuanto a la función, las diferencias son anatómicas o citológicas y fisiológicas, ¿no? El retículo endoplasmático rugoso tiene en su cara externa gran cantidad de ribosomas, que ahora sabemos cómo son, y que realmente están asociados a ellos para almacenar esas proteínas que se están formando justamente cuando se formen, ¿no? Así que el retículo endoplasmático rugoso presenta rugosidades, que son realmente ribosomas, y que almacenan proteínas. También hemos visto que forman proteínas glicosidadas que aumentan su funcionalidad, ¿no? Recordad que los anticuerpos son glicoproteínas, y esa glicosidación en gran parte habrá ocurrido en el retículo endoplasmático rugoso. Además, son repliegues de la membrana nuclear externa, y podemos decir que están dispuestas en sentido concéntrico a la membrana nuclear, muy próximas a ellas, y presenta un aspecto de saclos aplanados interconectados entre sí por canales, ¿no? El retículo endoplasmático liso estaría más distante, se continúa físicamente a través de canales con el rugoso, pero ya la superficie externa no tiene esas rugosidades, no tiene esos ribosomas, y su función es continuar realmente desplazando las proteínas almacenadas en el rugoso, pero la segunda función es la de realmente formar todas las membranas celulares y citoplasmáticas que se encuentran en las células eucariotas, ¿no? Recordar que son órganos exclusivos de las células eucariotas y no presentan órganos membranosos las células procariotas o bacterianas, ¿no? El tercer, digamos, función, aparte de formar esas membranas, sería la de formar vesículas que lleven el contenido proteico previamente formado en el rugoso, lo lleven seguramente a una última estructura membranal, que es la parte de Golgi, que con mucha probabilidad terminará expulsándolas fuera de la célula
a través de vesículas de secreción, ¿no? Cite 3 orgánulos que poseen doble membrana. Pues volviendo al tema anterior, hemos visto que hay 2 orgánulos bimembranales o bimembranosos que son típicos en las células eucariotas, que son las mitocondrias, siempre en células animales y vegetales, y los cloroplastos también bimembranales, exclusivos de células vegetales, ¿no? No dice 3, y en realidad aquí empiezo yo a tener dudas de que realmente cuál es el tercer orgánulo citoplasmático. Realmente orgánulos son estructuras que estén dentro del citoplasma. Si consideramos que dentro del citoplasma también hay una estructura importante que es el núcleo en las células eucariotas, evidentemente el núcleo es un orgánulo bimembranoso y podríamos incluirlo al núcleo de las células eucariotas como el tercer orgánulo con doble membrana. Pero de una forma estrictamente hablando, en citología no se considera orgánulo al núcleo y bajo mi punto de vista esta pregunta podría ser un poco reducida. Solo hay 2 orgánulos citoplasmáticos realmente bimembranales, que serían, yo digo, la mitocondria y el cloroplasto. Y respecto a los ribosomas, pues quizá veamos alguna preguntita también muy sencilla. Como vemos, la citología es muy memorística, se trata de memorizar muchas palabras y en este caso vamos a intentar ver qué preguntitas hacen respecto a los ribosomas, ¿no? Ya os digo, la página 1075, el número 5, nos dirige a la célula vegetal y se contesta las siguientes cuestiones, preguntas de citología que, como vemos, siempre aparece en un número de 1, incluso a veces 2 en cada ejercicio de lavado. ¿Cuál es el componente mayoritario de las paredes celulares vegetales? Pues ya hemos visto que es la celulosa. Si entendemos como la pared celular secundaria, en las células, en la estructura de la pared celular primaria, también es la celulosa el material más abundante, pero en la lámina media sabemos que es la pectina, ¿no? Así que, generalizando, el componente mayoritario de la pared celular es básicamente la celulosa, especialmente en las estructuras de la pared celular secundaria, que, para entendernos, es la que se forma en el segundo, tercer, cuarto y sucesivos años de vida. Recordad que algunos vegetales, como el olivo, puede tener más de 1000 años de vida y seguramente sus paredes celulares secundarias serán muy engrosadas por haberse engrosado durante mucho tiempo con celulosa. ¿Cómo se llaman las conexiones entre células vegetales adyacentes? Recordar que la lámina media, la pared celular primaria y secundaria, no era una membrana o una pared continua, sino había agujeritos que se llaman plasmodesmos. Los plasmodesmos se pueden definir como orificios, hendiduras o perforaciones, que es en realidad lo más frecuente, que existen en la pared celular y que permiten la conexión intercitoplasmática entre las 2 células hijas vecinas, que en realidad son hermanas, productos de una división celular previa. ¿Qué orgánulos de la célula vegetal contienen ribosoma 70S? Bien, pues se me ha pasado la explicación, pero recordad que os he dicho que en las células eucariotas los ribosomas son de tipo 80S. Efectivamente, de ese coeficiente de sedimentación grande 80S sí se encuentran en el citoplasma, o bien dispersos en el citoplasma, o bien asociados al retículo endoplasmático rugoso. Así que realmente de 80S son los más abundantes, los más, digamos útiles. Pero ahora sabemos que las células vegetales contienen 2 orgánulos también con ribosomas. Uno es la mitocondria y se llaman ribosomas mitocondriales, y esos ribosomas mitocondriales son más pequeñitos, algo más pequeños que los ribosomas eucariotas citoplasmáticos. En lugar de 80S son de 70S de coeficiente de sedimentación Svedberg. Tienen 2 unidades, 50 más 30, como vemos 50 más 30 son 80S, pero sabemos que estas unidades no son aditivas, ¿no? Estos mitoribosomas se encuentran en el, digamos, jugo o líquido mitocondrial que se llama la matriz,
y realmente están destinados estos ribosomas, como siempre, a traducir el mensaje genético que contenga ese orgánulo. Hay que recordar que las mitocondrias presentan un, digamos, material genético propio, un ADN mitocondrial propio, destinado a formar proteínas exclusivas que solo realmente se van a formar dentro de los mitocondrias, que son por ejemplo las enzimas del ciclo de Krebs, exclusivas de este orgánulo, y estas, digamos, ribosomas van a formar estas enzimas a través de la traducción de estos mitoribosomas mitocondriales que hay dentro de la célula. También hay ribosomas que se llaman cloroplásticos o plásticos, que estos ribosomas se presentan lógicamente en los cloroplastos y están destinados también a traducir el mensaje genético de también el ADN cloroplástico autónomo, independiente del nuclear, que se encuentra dentro de este orgánulo exclusivo vegetal que es el cloroplasto. Se producen en gran cantidad de enzimas y hay que recordar que los vamos a ver, enzimas propios del ciclo de Calvin, muchas y numerosas enzimas que solo se encuentran en este orgánulo porque han sido traducidos en estos clororibosomas cloroplásticos, y también existen enzimas importantes que vamos a ver en la fase oscura y en la fase lumínica, que solo se encuentran en estos órganos y que los forman los ribosomas de pequeño tamaño, llamados a veces procariotas, puesto que se encuentran siempre los 70S en las células bacterianas. ¿Dónde se originan las vesículas que darán lugar al fragmoplasto? El fragmoplasto es un poco el nombre equivalente a la lámina media. Plasto significa, digamos, sustancia, y fragmo partida. Hemos visto que la lámina media presenta esos plasmodesmos, y al conjunto de lámina media se puede llamar también fragmoplasto. ¿Y de dónde se origina la lámina media o el fragmoplasto? Pues recordar que la composición es de pectina, como también la pared celular primaria y secundaria, y hay que recordar que la pared celular en todas sus partes, incluso el fragmoplasto, viene de las vesículas del aparato de Golgi. Vimos en su momento que era una función formar vesículas de secreción durante la tabicación, en este caso de la citocinesis vegetal, pues se produce una tabicación por secreción masiva del aparato de Golgi que contiene en gran parte esas heteropolisacáridos que hemos visto de pectina, de hemicelulosa o el homopolisacárido de celulosa, al realmente presentarse ya la pared celular primaria y secundaria. Pero estrictamente el fragmoplasto contiene solamente pectinas, que como siempre vienen del aparato de Golgi. Indique los comportamientos celulares definidos a continuación. Vamos a intentar ya resumir un poquito con el tema anterior y el actual lo que puede ocurrir en esta preguntita, ¿no? Compartimento del órgano donde tiene lugar el ciclo de Calvin. No lo hemos visto muy detenidamente, pero el comportamiento de lo que hemos llamado el estroma del cloroplasto. El ciclo de Calvin va a tener una segunda fase, la fotosíntesis, que se va a llamar fase oscura o ciclo de Calvin, y va a tener lugar en el jugo cloroplástico, que es lo que tenemos que denominar estroma del cloroplasto. El compartimento del orgánulo donde tiene lugar el ciclo de Krebs, pues el ciclo de Krebs hay que asociarlo a la mitocondria, y el jugo de la mitocondria se va a llamar matriz mitocondrial. El matriz mitocondrial, no confundir con el estroma del cloroplasto. Ahí va a haber un montón de enzimas que van a hacer unas reacciones muy determinadas destinadas a tener gran cantidad de energía en este orgánulo, que ya sabemos que es la mitocondria, un orgánulo energético. Compartimento del órgano donde tiene lugar la síntesis del ATP y del NADP, ¿no? El orgánulo donde se forma la síntesis, donde se produce la síntesis del ATP, también es en las membranas mitocondriales, en las crestas mitocondriales para ser exactos, ¿no? Las crestas mitocondriales son los repliegues internos de la doble membrana, la membrana nuclear
membrana mitocondrial interna se repliega sobre sí mismo en forma digitiforme. Allí hay unas enzimas, la ATP sintetasas, que vamos a ver muy pronto, y que realmente en esas crestas mitocondriales o prolongaciones de la membrana mitocondrial interna, en contacto con la matriz mitocondrial, se van a producir dos moléculas importantes, que son el ATP y el llamado poder reductor, necesario para luego hacer procesos de síntesis de otras sustancias, en lo que se llama anabolismo. Y el comportamiento del órgano donde tiene lugar la síntesis del ATP y del NADH, o el poder reductor. La síntesis, bueno, parece que es una pregunta que se ha repetido: comportamiento del órgano donde tiene lugar la síntesis. Y como veis, la cuestión número 3 y la 4 es la repetición, así que en realidad ya está contestada: crestas mitocondriales en contacto con el estroma cloroplástico. Y yo creo que por hoy ya es suficiente. Quizá dediquemos otro vídeo a la explicación de cuestiones relacionadas con los órganos membranosos, que también suelen ser muy frecuentes en los exámenes. Muchas gracias por vuestra atención. Esto es todo por hoy.